Amén. Dios bendiga a todos los que nos están viendo por medio del internet. Reciban bendiciones de parte del pastor de la Iglesia Filadelfia de Dios y de parte de los hermanos de la Iglesia Filadelfia de Dios, en la cual Filadelfia quiere decir amor entre hermanos. Y si estamos diciendo Iglesia Filadelfia de Dios, estamos diciendo amor entre hermanos, ¿verdad? ¿Pero quién? Hermanos, hijos de Dios, o sea, de Dios, ¿verdad? Todos mis hermanos, ahora vamos a estar dando una enseñanza sobre, vamos a profundizar un poco por qué José dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque nomás hicimos el versículo y estoy seguro que muchos hasta lo tienen en sus casas, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero es todo lo que saben. Vamos a profundizar un poco para que vean por qué está diciendo eso. Gloria a Dios. Así, mis hermanos, vamos a estar leyendo. Váyanse al libro de Josué, capítulo 24, y vamos a leer hasta el 27, ¿verdad? Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquim, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Ahora, vamos a ir leyendo versículo por versículo hasta el 17, y vamos a estar desgajando para ir entendiendo hasta que lleguemos hasta donde queremos. Pero aquí bien claro dice que Josué, ¿verdad?, reunió a las 12 tribus. Ok, ¿a qué tribus se está refiriendo? Se está refiriendo a las tribus de Israel, en la cual eran 12 tribus, ¿verdad?, que Josué las había reunido, ¿verdad?, en la cual José les empieza a decir todo lo que vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Entonces dice que Josué los reunió para presentarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque Josué era el hombre quien Dios había puesto como líder en el lugar de Moisés, ¿verdad? Por lo tanto, lo que dijera Josué es lo que decía Dios. ¿Por qué? Porque Josué oía la voz de Dios. Lo que Dios dijera es lo que tiene que hacer. Y ahorita en esos tiempos, ¿verdad?, Dios habla a través de sus pastores y a través de sus profetas. Si el pastor está arriba, quien tiene que estar hablando es Dios, no el pastor. Y aquí como estamos viendo bien claro, ¿verdad?, que José lo reunió, pero dice para estar quién, para estar con quién. Dice, reunió José a todas las tribus de Israel en Siquim, ¿verdad?, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. ¿De quién? No dice que se presentaron delante de Josué. Rectifique, dice, ¿delante de quién? Vamos a ver la gramática. Delante de Dios. Porque Josué representaba a Dios. Así como un pastor, ¿a quién representa? A Dios. Ahora, mis hermanos, estamos hablando de un pastor que esté ungido, y un pastor que oiga la voz de Dios. Yo no estoy hablando de un pastor canica, que es pastor de concilios, puesto por concilios, no por Dios. Yo no estoy hablando de esos. Aunque yo no estoy tirando pedradas a nadie, estoy predicando la palabra como es, ¿verdad? Porque en estos tiempos se han levantado mucho pastorado que no es de Dios. Están hiriendo a las almas, y por ahí andan muchos en la calle que dicen, no, yo no quiero ir a ninguna iglesia, porque están heridos. ¿Quién los hirió? Un Baal, un pastor de Baales, un pastor que ni siquiera ama a Dios. Y el que no está con Dios, contra él es. Y el que hace las cosas del mundo se aleja de quién? De Dios. Y dice, el 2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. ¿Ven cómo hablaba? No dijo, así digo yo. En ningún momento dijo, así digo yo. Dijo, así dice ¿quién? Dios. Así dice Jehová, ¿verdad? Y así dice Jehová, está representando, así dice el Padre, así dice el Hijo, y así dice el Espíritu Santo. Y aunque les duela a los que no creen en la Trinidad, ¿verdad? Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente, que dice, al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, aquí está hablando Dios a través de Josué, ¿verdad?, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y la de Isaac. Aquí Dios está contándoles el pasado. Está diciendo, miren, israelitas, escuchen las 12 tribus, ¿de dónde vienen ustedes? Escuchen su origen.
¿Y dónde los tengo ahora? El padre de vuestro padre Abraham, al que ustedes conocen, al padre de naciones, ¿verdad? Hijo de Tare, ¿verdad? Donde dice, habitaban antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y Nacor. Ok, Tare, Ur de los caldeos. Mis hermanos, Dios les estaba diciendo de dónde venían ellos y a qué dioses servían sus padres de ellos. A los dioses que ellos servían, mis hermanos, se dice por ahí que servían a la luna, ¿verdad? Y por otro lado, como tienen muchos dioses, ¿verdad?, tienen muchos terafines y aún los vendían. ¿Qué son terafines, mis hermanos? Terafines se aplica para estatuas chiquitas, eso le dicen terafines. Estatuas pequeñas que ustedes vean, pensan, ¡ay, un terafín! Un ídolo, un terafín, se refiere a una estatua pequeña. Entonces allá se adoraban a los terafines. ¿Sí me entienden? Estatuas pequeñas, claro, también tenían grandes, ¿verdad? Porque le hacían de diferentes volúmenes. Entonces Dios le está diciendo en realidad de dónde los había sacado, ¿verdad? Cómo Abraham había sido sacado, ¿verdad?, de aquellos extremos, de aquella tierra, donde dice, del otro lado del río, donde estuvieron sus padres. Ahora, cuando dice al otro lado del río, ¿a qué río se está refiriendo? No se está refiriendo al río Jordán, no se está refiriendo a ese río, se está refiriendo al río de Eufrates. O sea, a ese río se está refiriendo, mis hermanos. De aquel lado donde estaba Ur de los caldeos, y cerca de ahí estaban los sirios, que después llegaron y conquistaron ahí, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Dios les está recordando de aquellos tiempos, ¿verdad?, de dónde los sacaron. Y dice el 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿De cuál río? Del río Eufrates. Lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Dice, y le di Isaac. Nosotros podríamos decir en el español de nosotros, le di a Isaac. Pero aquí no tiene nomás dice, y le di Isaac, ¿verdad? Entonces la gramática aquí, pues para nosotros que habla castellana, pues decíamos está mal, debe ser ¿verdad? Y le di porque ahí hiciéramos nosotros, por aquí está cortado diciendo, y le di Isaac. Entonces Dios sacó a Abraham, ¿verdad? Pero quiero que entendamos esto. Lo saca primero de la idolatría, donde estaban los terafines, del otro lado del río Eufrates. Lo sacan de allá, mis hermanos, ¿verdad? Pero donde dice, y le di a Isaac, nosotros sabemos por qué está diciendo esto Dios. ¿Por qué lo está diciendo? Por esta razón, mis hermanos. Porque cuando Abraham estaba en la idolatría junto con su padre y sus hermanos, y aún su hermana Sarai, porque era su media hermana, en aquel tiempo adoraban a esos terafines y adoraban a la luna, ¿verdad? Abraham jamás pudo hablar con ningún dios, porque esos dioses estaban mudos, no podían escuchar. Aunque Abraham se desgajara y dijera quiero un hijo, no lo podía recibir, porque esos ídolos no tenían aliento, no tenían voz, no tenían nada. Es donde dice Dios y recalca, y le di a Isaac. ¿Qué está diciendo? Miren, ahora que vino conmigo, que soy el Dios que da vida, el Dios verdadero, miren, hasta aquí capaz y poderoso de darle un hijo. Lo que aquellos montones de terafines nunca pudieron, lo hice yo. Eso les estaba diciendo Dios a este pueblo. ¡Wow! ¿Verdad que está tremendo cuando desgajas la palabra? No es lo mismo nomás estar leyendo, desgajarla. Ahora que es escudriñar la escritura, ¿verdad? Entonces dijimos que en el 13 dice, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, ya saben, cuando digo río se refiere a Eufrates, ¿verdad? Y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia, y dice, y le di a Isaac. A Isaac di a Jacob y a Esaú di el monte de Sir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, ¿verdad? Está diciendo que la descendencia buena y noble había descendido de Egipto, ¿verdad? Porque para Dios, el pueblo que había escogido, los obreros de esas 12 tribus que escogió Dios, eran buenos y nobles, pero se empezaron a descomponer. Cuando empezaron a ser probados, mis hermanos, se descompusieron.
Así muchos cristianos vienen al cristianismo y cuando viene la prueba, cuando Dios los mete al horno, se descompone. Oh, yo ya no quiero ir a la iglesia porque ahora que estoy yendo a la iglesia me está yendo mal. Oh, y cuando no iba a la iglesia me iba bien. ¿Ven? Entonces, todos vamos a ser probados. O una cosa es que Dios te pruebe y que te tiente. Dios no tienta a nadie, pero sí viene la prueba, porque en la prueba vamos a crecer. En la prueba se nos va quitando la escoria, porque muchas veces cuando ya estamos ya bien establecidos en el cristianismo, pensamos que ya la tenemos hecha, pero cuando viene una prueba dura, en veces nos queremos alejar. Aún tenemos un ministerio y lo queremos establecer, y entra la duda con Dios. Entonces, por eso Dios está hablando aquí duramente con el pueblo y recordándolos en sí de dónde vinieron. Miren, ustedes venían de gente idolatra, de gente que tenía que matar, ofrecer niños para que lloviera según ustedes, pero conmigo no se trata de eso. Conmigo se trata de que como obedezcan, van a tener lluvia, van a tener comida, van a tener hijos, porque en mí no hay esterilidad, no hay estéril. Y es cierto, mis hermanos. Los doctores le dijeron a mi esposa: tú eres estéril, tú no vas a tener hijos. Pues, una mujer dice que estéril, mira, me dio un hijo. Está bien sorgatón. Digo sí, hermano, porque el niño apenas tiene 13 años y ya mide 5'10". ¿Verdad? Casi de estatura de su padre. Dice a Isaac, digo, entonces volvemos al 4, ¿verdad? Lo repito para que sigamos entendiéndonos y no salirnos. Isaac di a Jacob, a Isaac di a Jacob, Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que los poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés, dice, y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Ahora, aquí parece que ya se perdió y no vamos a entender nada, pero por eso tenemos que escudriñar, donde dice: yo os introduje en la tierra de los amorreos, ¿verdad?, que habitaban al otro lado del Jordán. ¿Quién estaba al otro lado del Jordán? ¿Quién me puede decir? ¿Se acuerdan de las trompetas? ¿Y se acuerdan cuando cayeron aquellas murallas? ¿Quién estaba ahí? Los hijos de... No. Dice: yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán. Al otro lado del Jordán, ¿quién estaba? Al otro lado del Jordán estaba Jericó. ¿Okay? Entonces, por eso es muy importante ver un poco la geografía para entender la palabra de Dios. Porque si no, vamos a ver el Jordán, que había al otro lado del Jordán. ¿Ah? Entonces dice: los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. Ahora, mis hermanos, fíjense, resulta que los amorreos, precisamente los amorreos, eran descendientes, venían de la genealogía de Cam, uno de los hijos de Noé. ¿Quién me puede decir aquí qué hizo Cam que no le agradó a su padre? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hizo uno de los hijos de Noé que no le agradó? ¿Y se acuerdan? Tomó a su hermano. No. Vio la desnudez de su padre, que después del diluvio, Noé se puso una pelota buena y se despojó de sus ropas. Cam lo vio desnudo, ¿verdad? Pues de Cam descienden los amorreos. Por eso es que Noé maldijo a su hijo y bendijo a los otros hijos que no miraron su desnudez. Por eso aquí los amorreos alcanzan esa maldición. La alcanzan.
y son destruidos por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque estos no adoraban al Dios verdadero, sino adoraban a otros dioses. Y como el libro de los Éxodos dice, ¿verdad?, que Dios maldice hasta la primera y cuarta y quinta generación a los que lo aborrecen. ¿Sí entienden? Y ahorita que los amorreos aplican ese lugar, el aborrecer, porque todo aquel que no obedece a Dios está aborreciendo su palabra, está aborreciendo a Dios. Entonces los amorreos venían de aquella descendencia, de uno de los hijos de Abraham, pero ahorita que era el hijo desobediente. ¿Ok? Seguimos. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. El diablo va a levantar, mis hermanos, gente para que nos maldiga. ¿Cuánta gente? Es común que el mundo te maldiga allá afuera, ¿verdad? Pero quiero que sepas que sus maldiciones no te hacen nada. ¿Sí sabías? Nada te puede hacer la maldición. Si alguien te dice, te va a pasar allá afuera en la calle, no te está haciendo nada, porque la maldición de ellos no tiene efecto, porque los demonios no se pueden activar, porque los demonios saben aún la palabra literal. O sea, lo que es literal aquí lo saben. Ellos saben lo que dice en el libro de Éxodo, capítulo 20. Ellos saben que es imposible que venga una maldición contra nosotros que amamos a Dios. Por lo tanto, aunque digan ellos, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, no temas, porque no pueden hacerte nada. ¿Sí me entienden? Cuando te maldice un pastor que es hijo de Dios, tampoco te tengas miedo, que no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tenemos prohibido maldecir. Un verdadero hijo de Dios no puede maldecir. Por eso es que nada puede tocar a la iglesia. ¿Sí me entienden? Nosotros no podemos maldecir. Estamos para bendecir. Una cosa es maldecir y otra cosa que el pastor le da un consejo y le diga a alguien, si no te portas bien te puede pasar esto. No lo está maldiciendo, sino que está diciéndole lo que la palabra de Dios dice, y si tú no haces esto y esto te puede pasar esto. Esa es la palabra de Dios corrigiéndote. No porque el pastor, si el pastor te maldice por su cuenta y te dice, vas a ver, como tú no seguiste haciendo caso, yo de mi parte te digo, y cuando salgas te vas a chorar un carro. Ese pastor, por haber dicho eso, Dios se va a encargar de él. Y el que salga, ni un carro le va a sacar. Porque no tuvo efecto su maldición. ¿Por qué? Tiene prohibido maldecir, y más si está maldiciendo a un hijo de Dios. Pero nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que entre nosotros, el pueblo de Dios, debe existir todo el tiempo la bendición. Por eso decimos, Dios lo bendiga, hermanos. Tenemos todo el tiempo que darnos bendiciones uno al otro para que tomen efecto en nuestras vidas las bendiciones. No tener cosas negativas en nuestras mentes, sino positivas, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Dónde iba? En el 5, ¿verdad? Donde leí, yo envié a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Sabemos que el Señor hirió a Egipto con 10 plagas, ¿verdad? ¿Pero por qué los hirió? Porque también aplicó que los amorreos aplicaban, ¿verdad?, la maldición, porque estos egipcios adoraban innumerables dioses. ¿Sí me entienden? Y sus dioses no eran capaces de pararse enfrente del Dios de la verdad y decir, a ver Dios, déjate venir, aquí estamos yo que soy la cobra, aquí estoy yo que soy la rana. No iban a poder. ¿Por qué? Porque no tienen vida. Y si hablaban iba a ser un demonio atrás de ellos, en la cual el demonio iba a saber que no iba a poder. El demonio, mis hermanos, mucha gente piensa que el diablo, ¡ay, que es bien poderoso! Hay 2 poderes, sí, hay 2 poderes. Pero recuerden, un poder es con mayúscula y el otro es minúscula. El poder mayúscula es Dios, que todo lo puede. Y el minúscula es el que tiene trabas por donde quiera. ¿Sabían que Satanás no puede hacer lo que él quiere? No puede. Porque si él pudiera hacer lo que él quiere, ya no se haya desmenuzado. Pero Satanás tiene prohibido
tocar ciertas cosas. Satanás tiene prohibido hacer estas cosas y lo miramos en el libro de Job. Cuando Dios le dice, oh, puedes hacerle lo que quieras, pero no puedes tocar su piel, no puedes tocar su vida. Entonces, Satanás, mis hermanos, sí tiene poder, pero es un poder minúscula, tan minúscula que Dios nos dio el poder sobre él. Dice la Biblia que nosotros tenemos el poder de pisotearlo. Imagínate tú, qué coraje para el diablo. Nosotros que somos, como dice la Biblia, que fuimos hechos un poco menor que los ángeles. O sea que somos menos que los ángeles, y los demonios son ángeles. Tenemos menos poder que ellos, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo, se nos da un poder enorme y dice, ahora sí, ya está mi sangre sobre mí, mi sangre no te enferma, mi sangre está sana, mi sangre te llena de poder, ahora sí puedes pisotear los demonios que quieras. Y yo lo que el pueblo tiene que entender, que nosotros tenemos el poder, mis hermanos, ¿de qué? De pisotear. Tenemos el poder de pisotear, mis hermanos, a los demonios. Pero resulta que somos con menos poder que ellos. Somos con menos poder en la naturaleza humana. Escúchenme, porque eso está profundo. En la naturaleza humana no tenemos poder, nada de poder, un lado de Satanás. El demonio más pequeño puede destruir toda la humanidad. Pero escuchen lo que les voy a decir. El cristiano más débil puede destruir todos los demonios. Fíjense lo que dije. El cristiano más débil. ¿Qué estoy diciendo? El ungido más débil puede destruir todos los demonios. Claro que hay reglas, ¿verdad? Podemos mandar al abismo, pero el que no podemos, por mandato del Señor, no podemos mandar al abismo, nada más podemos reprender, es a Satanás, al padre de los demonios. Porque a ese, quien tiene el privilegio, es aquel ángel fuerte que va a descender con una cadena, lo va a atar y lo va a mandar al abismo. Tenemos que conocer nuestro poder. Tenemos poder. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, ¿cuántos han oído ustedes de José Irión, un gran evangelista? Amén. Se dice que este hermano, yo lo he visto predicar y mi respeto, es un hombre de Dios. Este varón se presentaba, se cruzadas, se presentaba en estadios, en diferentes lugares. Y Satanás, el padre, lo quería destruir, el padre de los demonios. Él mismo, porque ni el mismo infierno, ni los tanto demonial no le podían hacer nada. Le dijo Satanás, yo mismo voy a tener que hacer el trabajo. Ustedes no pueden. Resulta que estaba predicando este hombre entre multitudes y Dios le dijo a su esposa, fíjate, mija, le dijo, métete en ayuno tantos días porque Satanás quiere destruir a tu marido. Va a estar en la cruzada ahí como persona, personalmente se va a encarnar, como en carne, va a llegar ahí y se lo va a querer matar. Métete en ayuno. Y la mujer se metió en ayuno y estuvo entre la cruzada entre muchos. Estuvo ahí orando ella por su esposo mientras que él predicaba. Y ahí estaba Satanás, el padre, y ella lo miró y lo reprendió y no pudo hacer nada. Sabemos que hay más, Dios usa más a José Irión que a la esposa, por eso lo estoy diciendo. El menor, en la que le usó a la esposa, Satanás no pudo hacer nada y se fue bien enojado. Pero ahí se le paró y le dijo, no vas a hacer nada con mi esposo, no lo vas a tocar. Le iba con aquella ilusión en ese momento, porque Dios la bendiga. Dios tiene sus pregoneros, Dios tiene sus atalayas. Mis hermanos, ¿en dónde nos quedamos? ¿En qué versículo? 6. Ok, dice, saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Aquí está diciendo Dios para que vean su poder. ¿Cómo? Ya lo literal, ¿verdad? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel y iba rumbo, por decir, al desierto y pudieron llegar hasta el Mar Rojo y estaban esperando que el Mar Rojo se abriera, como aquel rey, Faraón, manda soldados, muchos,
por iban en carros, y en jinetes, en caballos. Por decir, ahorita sería, iban en aviones, iban en tanques de guerra, cuando el pueblo de Israel no traía nada. Pero Dios aquí está diciendo, miren, Dios no necesita nada. Pues aquí a mí. Yo pelearé por ustedes. Dios está viendo para que vean su poder, como ellos con sus caballos, sus espadas, sus arcos no pudieron hacer, no pudieron matar ni siquiera a un israelita. Ni siquiera a un israelita pudieron matar, porque Dios peleaba por ellos. Y quiero decirte a tú que me estás en el internet, no te preocupes. Deja que Dios tome tu guerra, porque la guerra es de Él. Deja que Dios se encargue, porque Él jamás ha perdido una batalla. Todas las ha ganado, mis hermanos. Ninguna batalla ha perdido Dios. Y aquí está diciendo Él y recalcando cómo venían los egipcios, cómo venían ellos en sus carros. ¿Verdad? Vienen acá, aún que los soldados vinieran a una con sus trajes y sus cascos. Nada pudieron hacer. Nada. Así con que alguien venga, Juan, o hermanos, que alguien venga contra ti, quiero que sepas que nada pueden hacer si tú estás bien delante de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque resulta que muchos egipcios, muchos israelitas, después que cruzaron el Mar Rojo y se rebelaron contra Dios, sí les vino lo malo. Y muchos quedaron muertos, otros se los tragó la tierra. ¿Pero por qué? Porque ellos se retiraron del poder, se retiraron de la santidad, se retiraron de Dios. Y el que se retira de Dios se queda desnudo, se queda sin poder, se queda sin fuerzas. Y él piensa que tiene sus fuerzas de él cuando no tiene ninguna. La Biblia dice, mis hermanos, que la tierra se tragó a un buen grupo que se estaban rebelando contra el siervo de Dios, contra Moisés. Y Moisés dijo, si Dios decidiera este día y hiciera algo nuevo y se abriera la tierra, y pum, que se abre y se los traga. Se tragó a niños, mujeres, todo, porque era una descendencia que se había rebelado contra Dios. Y si Dios no les quitaba la vida, iban a traerse a más gente de Dios a destruirla, para convencer a más. Era necesario que pasara todo aquello. No es que Dios sea malo, sino que Dios hizo justicia. Por eso es muy importante, mis hermanos, no rebelarse contra Dios. Acuérdense que Dios es juez también. Dios es juez. Y como juez, dice la Biblia en el libro de los Hebreos, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Y por qué dice horrenda? ¿Por qué, mi hermano Vicente? Dice horrenda. Horrenda lo dice, hermanos, voy a decir por qué. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque no hay demonio, ni ser humano, ni nadie de la paz de la tierra que pueda hacer nada. Porque nadie va a decir, nadie te puede defender, porque si Dios ya decidió, nada se puede hacer. Así va a pasar. Y aquellos fueron destruidos, ¿por qué? Porque desobedecieron a Dios, se rebelaron contra el siervo de Dios, cuando aquel siervo que era Moisés estaba hablando palabra de Dios, estaba llevando las leyes, los 10 mandamientos, y estaban desobedeciendo. Pero los que obedecieron, mis hermanos, llegaron a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida que se le había prometido a Abraham. ¿Sí me entienden? Y miren, hasta nosotros alcanzamos la bendición. ¿Verdad? Hasta nosotros, aquí estamos. En vez de que andemos por allá cotorreándola, estamos aquí gozándonos. El cotorreo, mis hermanos, la verdad que, pues no hay como estar en la presencia de Dios, adorando. ¿Sí me entienden? Sentir esas caricias del Espíritu Santo. Muchos piensan que nosotros los cristianos nos aburrimos. Amén. Si supieran las fiestononas que nos aventamos aquí en esas 4 paredes. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dice, y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto, después que estuvisteis muchos días en el desierto, desgajando aquí, este versículo, en lo espiritual. Primero lo voy a decir en lo literal. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar,
el cual los cubrió. Vino, o sea, venían tras el pueblo de Israel para destruirlos, para quitarles la vida. Pero Dios, ¿verdad?, los cubrió, los protegió de aquel mal, ¿verdad? Pero fíjense, sabemos que el que está en la mano de Dios y está en la obediencia, nadie se lo arrebata. Escuchen, el mar rojo es la tipología de Jesús. Es la tipología de Jesús, que al llegar ahí el pueblo los abraza. ¿Verdad que sí? Los abraza y nadie pudo quitarle ni siquiera un solo israelita a Jesús. Ni el mismo lugar. Ese mar rojo tipifica a Jesús. Y mis hermanos, tanto que cuando quieren entrar forzadamente, y el mismo Jesús deja que entren, ¿verdad?, en el mar rojo, ahí mueren. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor con sus enemigos. Entonces Jesús es fuego de aliento, de amor y de poder con nosotros, y nos llena de su poder. Pero con aquellos que no lo obedecen y que se consideran sus enemigos, es fuego consumidor. Así es que el mar los consume. El mar dedica a nuestro Dios, a Jesús y a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice el 8, dice: yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y pues hicisteis, ¿verdad?, su tierra, o sea, la agarraron como heredad, y lo destruí de delante de vosotros. Ya les dije de los amorreos, de dónde descendían. ¿Se acuerdan? ¿De dónde descendían los amorreos? ¿Quién me puede decir? Se los dije hace ratito. Del hijo de Amén. De Cam. Ok. Dice: después se levantó Balac, hijo de Zippor, que rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por cual os bendije repetidamente y os libré de sus manos. Como este rey venía y quería maldecir al pueblo a través de un profeta, Balaam, ¿verdad?, para que pasase y Dios maldijese al pueblo. Pero Dios no lo permitió. Vamos a ver una historia que está en el libro de los Números, Números 21, capítulo 21, versículos 21 al 35. ¿Verdad? Mas Dios lo permitió, como dice aquí: mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Dice el 11: pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó. Miren, aquí al otro lado, o sea, como hablamos hace rato, ¿verdad?, dice: pasaron el Jordán y venisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Y sabemos que hubo una gran batalla, pero sabemos que Dios, antes de que estuviera esa batalla, Dios preparó el pueblo. Y el ángel de Jehová se le aparece a Josué antes de que pasaran el río, ¿verdad? Y Josué agarró más fuerzas y agarró más fe, porque ya la tenía, ¿verdad? Pudieron derrotar a aquellos, ¿sí me entienden?, que estaban viviendo en Jericó, ¿verdad?, por a través de ¿qué? Del poder de Dios, de la obediencia, ¿sí me entienden? Entonces, por eso dice: y envié delante de vosotros, voy a leer el 11: pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon, se dieron por vencidos. Mis hermanos, el diablo nos ha por vencido. El diablo va a pelear hasta el último suspiro de su vida, pero jamás va a poder, porque aquí miramos la respuesta: ganamos. ¡Ganamos! ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahí dice: pasasteis al Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. ¿De dónde descendían todos estos? De Cam. Eran descendencias de Cam, de un hombre que se rebeló contra su padre. Mis hermanos, es muy importante
que nosotros honremos a nuestros padres y a nuestra madre. Miren este hombre, porque deshonró a su padre, la maldición que le dio su padre le pasó. En aquel tiempo sí podía el padre bendecir y maldecir, y pasaba. Si un padre bendecía, en aquel tiempo, venía la bendición, pero si el padre maldecía, venía la maldición. Ok, dice, y envié delante de vosotros tábanos. ¿Qué son tábanos? Okay. A mí cuando les predico a mis hermanos me gusta explicarles cuando salen palabras raras, porque que nos andamos, porque le estoy predicando y yo voy a entender lo que estoy leyendo y ustedes tampoco. ¿Ya que siempre me gusta explicarles? Bueno, pues dice, y envié delante de vosotros tábanos. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién envió tábanos? Dios. Dice, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los 2 reyes de los amorreos, con tu espada ni con tu arco. O sea, Dios, cuando llegó el momento que iban a pelear contra estos 2 reyes, Dios no permitió ni siquiera que todo el dijera, ahorita van a ver, con esa espada, y somos muchos, ahorita con tu espada no se destruye Dios. No, ni siquiera permití que hicieran eso ustedes. Yo mandé a mis propios guerreros, mandé a los tábanos. ¿Y saben qué son? Los tábanos son unos insectos que pican duro. Dicen que están más grandes que las abejas. Pues imagínate, si Dios mandó ese un ejército de esos, ¿cuántos tábanos no eran, hermano? Para que estos tengan que abandonar la tierra e irse corriendo, pero imagínate tú, si ahorita aquí San Bernardino se intestara se llenara de tábanos, ¿qué pasaría? No saldríamos para nada. Pero en aquel tiempo, acuérdense que no había lo que hay ahorita. ¿Sí me entienden? Entonces, al mandarlo Dios, en que estuvieran encerrados, Dios, al mandarlo Dios, y los tábanos iban con la inteligencia de un soldado. Iban a meterse y los iban a sacar. A puro piquetazo, y darles en el rabo. Sí, mis hermanos, ¿saben por qué? Miren, mis hermanos, cómo el Señor, ¿verdad?, mandó esos animalitos. Dios le gusta mucho usar animalitos. Acuérdense que en las plagas que mandaba el Señor, moscas, piojos, ranas, Grillos. ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿qué le pasó a quién era? A Jonás. ¿Se acuerdan que el Señor hizo una higuera y Jonás, bien feliz, ¿verdad? Una calabacera. Hermano, gracias por decirme. Una calabacera. Jonás bien feliz, su calabacera. Y Dios que le da vida, que Dios forma. Hizo un poco aliento, pero no se gusanito. Ahí pudo esa calabacera. Es que no alcanzó a comer los de la calabacera. Dice, hermano, es que con Dios no se puede. No se puede. Si hay alguien que dice, ay, yo no necesito a Dios, mira, mido 8 pies de estatura, estoy bien fuerte, tengo un corazón de acero. Santo. Dios puede decirle a una pulguita, métete el cerebro, métete, o te dormido, métete. Una pulguita. Y la pulguita llega ahí. El hombre despierta y todo loco ya. Sale para afuera, un trompezón ahí queda. Los tábanos. Fíjense nomás. Dios tiene tanto poder que así como Rusia, Estados Unidos, China, ¿verdad?, se creen bien poderosos con sus bombas nucleares y no sabe qué tanto. Si Dios quiere, puede mandar un montón de cucarachas que no pican y intestar todos esos países que se creen bien fregones, de pura cucaracha, que no va a poder dormir y se van a morir. Los pueden hasta ahogar, pueden ser billones de millones de cucarachas y no pican, y van a matarlos a todos. O sea que Dios es Dios. ¿Quién puede con Dios? No díganme. No, por nadie. Nadie. Y el diablo lo sabe. Al diablo
nomás hay que diga Dios, ya, te acabaste. Y ya. Pero Dios no lo dice porque Dios respeta su palabra y se va a cumplir que hasta tal fecha y así va a ser. Al lago de fuego, ¿verdad? Bueno, entonces vimos que Balac, ¿verdad? Ese rey quiso ir con este profeta Balaam para que maldijera al pueblo, pero Dios no lo permitió, no pudieron. Dios es tan poderoso que en el libro de los Números, capítulo 21, ¿verdad? Versículos 21 al 35, miramos que Balaam va decidido a, según hacer y deshacer, ir con el pueblo de Israel, pero el burrito, el que iba montado, empieza a hablar. ¿Sí? Eso dice la Biblia. Dice que es una burra. ¿Sí? Y la burra habló, la burrita empezó a hablar, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Por el burro, Balaam vivió. Porque la burra fue la primera, estaba más en santidad la burra, hombre. La burra pudo ver lo espiritual y él no lo miraba. Fíjate nomás. Y él era, dice que profeta, era un profeta que quería dinero, que eso era Dios. La burrita pudo ver a aquel ángel con la espada desenvainada. Y cuando le pega porque no quiere avanzar. ¿Y por qué me pegas? Mis hermanos, lo que tenemos que ver aquí, que tenemos un Dios poderoso, que nos sacó de la idolatría a nosotros, mis hermanos. Dice el 12, que dice, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales arrojaron de delante de vosotros, estos a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Dice, y os di la tierra, por lo cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Dice, ahora pues, ¿qué reunión tan bonita tuvieron? Es todo lo que estaban hablando ahí Josué con el pueblo. Lo que estoy hablando con ustedes, por eso estaban hablando y más, porque no lo profundicé más. Si yo podía haber profundizado esto, que quizás me dije, pastor, ya para. Pero miren, el Señor dice el 14, dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Le está recordando Dios todo eso a través de Josué. Miren, nuestros padres, ¿se acuerdan lo que les dije hace rato? Cuando les dije que al otro lado del río, sus padres, hablando de padre Abraham y el papá de Abraham, cómo adoraban a los terafines al otro lado del Eufrates, de ese río. A eso está hablando Josué, otra vez está recalcando esto, ¿verdad? Dice, a los cuales sirvieron a vuestros padres al otro lado del río. Lo voy a agregar aquí, Eufrates, porque muchos Eufrates, dice. Y en Egipto, y que también en Egipto muchos se deslizaban a adorar a los dioses egipcios. ¿Ok? Dice, y servid a Jehová. Dice, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Dice, y servid a Jehová. Ahora acá diciendo, y sirvan a Dios verdadero. Olvídense de aquellos dioses que adoraban nuestros padres. Nosotros somos una descendencia nueva, que venimos de ellos, pero no que hacer los mismos errores. Hay que adorar al Dios vivo, al Dios verdadero. Dice el 15, y si más os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Mira donde echaban. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora quiero agregar en esta prédica donde dice aquí, mis hermanos, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en México. ¿A qué me refiero? Nosotros ahora, ¿verdad? Como cristianos, ¿a quién servían nuestros padres? Vámonos un poco a las genealogías y díganme ustedes, ¿a quién servían nuestros padres? Escuchen, los aztecas, venimos de los aztecas.
¿sí? Pues es un nombre que no se puede ni pronunciar, que se llama Huitzilopochtli. Porque no es español, ni es inglés, ni es Germany, sino que es, no sé qué dialecto es este, pero así, Huitzilopochtli. Así se llamaba uno de los dioses, ¿verdad? En la cual era uno víbora emplumada, quien adoraban estos aztecas. También adoraban a la luna, como también el padre de Abraham adoró. Se dice que a lo mejor también adoraba a la luna. Entonces nosotros, mis hermanos, pensemos, o vamos a adorar a Dios, o vamos a adorar a uno de los dioses de nuestros padres, los aztecas, en el cual adoraban a aquel Dios, y según ellos, agarraban niños, los desangraban, les encajaban un cuchillo en el corazón, se los ofrecían a ese Dios que sabemos que es Satanás, para que ellos tuvieran comida, lluvia, según ellos, ¿verdad? Pero nosotros, mis hermanos, resulta que ya no vamos nosotros a servirle a esos dioses que nuestros padres, los mexicanos aztecas, sirvieron, que eran demonios detrás de todo eso. Ahora nosotros que fuimos rescatados de todo eso, gracias a Dios, ¿verdad? Adoramos un Dios vivo, en la cual toda su deidad está en Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya, gloria. Entonces nosotros, mis hermanos, no vamos a adorar más, no vamos a buscar más a los dioses de nuestros padres. Es una lástima que muchos, ¿verdad?, cambiaron, dejaron de adorar ese plumaje, esa víbora de plumas, pero no se vinieron a adorar al Dios vivo que ustedes y yo adoramos, a ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo malo que muchos más que yo estoy predicando, ¿verdad?, se fueron con otros dioses. No exactamente estoy hablando de santitos, porque no son dioses, pero hay muchos, por ejemplo, hay mexicanos que se fueron a adorar al Dios Buda. Hay muchos que se inclinan ante un montón de imágenes y le piden milagros. Que adoran la muerte. Muchos que adoran a la muerte. Y son mexicanos. Al Malverde. Hermanos mexicanos. Al Malverde. Sí. No, ustedes se fueron de peor a peor. ¿Cómo se dice? De Guatemala a Guatepeor. ¿Sí me entiendes? Si tú, mi hermano, vente a Cristo, a Él. Si te estás viendo ahí y estás adorando a alguien que no sea Dios, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, Jehová de los ejércitos, o Yahvé, o Jesús de Nazaret, hermano, cierra tus ojos. Yo te invito a que hagas esta oración y aceptes a Jesús en tu corazón. Pero quiero que sepas que antes de hacer esta oración, Él murió por ti en la cruz del Calvario hace 2000 años. Murió para que tú vivieras, para que tú tuvieras la eternidad. Murió por amor, porque te ama. Si tú dices, pero yo soy pecador, Él vino por los pecadores. Por eso vino. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, yo pongo delante de ti, Señor, a esta alma que está orando, Señor. Señor, yo te pido, Señor, entres a su corazón. Sana sus heridas de su alma, mi Señor. Tráelo a tu reino, Padre Santo. Tú que estás orando junto conmigo, dile, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón. Yo no quiero seguir adorando a los dioses de mi Padre, pero te quiero adorar a ti, Jesús. Entra en mi corazón en este día y seré tuyo. Yo te acepto. Yo renuncio a todo mi pasado, a toda mi maldad, en tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús, por aceptarme en tu reino. Amén. Si has hecho esta oración conmigo y eres mi hermano, bienvenido a esta viña de Dios. Búscate una iglesia que
que te enseñe nuestra sana doctrina. Si tú quieres visitarnos por medio de nuestro email, ahí abajo puedes verlo, ahí está, puedes escribirnos y te estaremos contestando. Y Dios te bendiga. Bye.